Buenos días estudiantes, por medio de este video vamos a dar inicio con lo que es la clase de cómo crear una base de datos dentro de MySQL. Para ello necesitamos ingresar a MySQL de la siguiente manera. Esperamos unos cuantos segundos para que se abra la interfaz inicial de MySQL y seguido de ello vamos a darle un clic para poder ingresar nuestro password o contraseña del usuario root que nosotros creamos anteriormente. En este caso voy a accesar con mi contraseña, presiono OK y dentro del programa vamos a explicar ciertos parámetros que posee directamente la interfaz de MySQL Workbench. Antes de iniciar con lo que es la creación de la base de datos, es importante hablar sobre diversos aspectos o herramientas que posee MySQL. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos la pestaña Administración y tenemos los esquemas. En este caso, los esquemas van a estar apareciendo todas las bases de datos que nosotros vayamos creando, mientras que Administración posee ciertas herramientas que nosotros podemos utilizar dentro de MySQL. También en la parte superior tenemos lo que es la barra de menús, donde nosotros vamos a encontrar ciertas pestañas, el cual nos pueden facilitar el proceso de la creación de la base de datos, como las tablas posteriores que vamos a estar realizando dentro del programa. Asimismo tenemos también un panel de iconos o un panel directamente de herramientas con el cual nosotros podemos familiarizarnos al momento de estar creando paso a paso el proceso de las bases de datos, como las tablas que hemos estado platicando que vamos a crear posteriormente. Luego de ello vamos a proceder a iniciar ya con la creación de la base de datos de la siguiente manera. Para ello necesitamos hacer clic en este icono que es para crear ya nuestro primer esquema o nuestra primera base de datos. Presionamos con un clic y automáticamente nos va a aparecer exactamente esto en pantalla. Esto nos está indicando de que nosotros podemos asignar lo que es un nombre para crear una base de datos de forma gráfica utilizando los iconos de la barra de herramientas. Asimismo vamos a ingresar lo que es un nombre X para poder crear ya la base de datos. En este caso voy a asignar un nombre, pero recordemos que no se pueden dejar espacios dentro de la asignación o en este caso al momento de estar escribiendo. Por lo tanto voy a colocar base de datos abreviado y asimismo le voy a colocar el nombre prueba. Luego vamos a irnos a la parte de Charset, vamos a darle un clic al menú y vamos a buscar la opción que sea UTF-8. Seguido de ello vamos a hacer lo mismo en este menú y vamos a seleccionar el que dice UTF-8 General C. De esta manera nosotros estamos asignando ya la característica cuando nosotros estemos escribiendo ñes o tildes dentro de nuestra base de datos. El sistema va a reconocer exactamente ese tipo de carácter. Asimismo, después de haber seleccionado lo que es directamente los caracteres, vamos a la parte inferior y le vamos a dar en Apply. Esto nos va a permitir aplicar los cambios actuales y de esa misma forma se va a crear lo que es la base de datos. En esta ventana nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos exactamente este código. Este código es la sintaxis con el cual nosotros estamos creando la base de datos dentro de MySQL. Por lo tanto, como no debemos de configurar nada en lo absoluto, simplemente nos vamos a ir en la parte inferior, en la pestaña o en este caso botón Apply, le hacemos un clic. De esta forma estamos creando la base de datos que anteriormente le asignamos ciertos parámetros. Ya por último, lo único que vamos a realizar es lo siguiente. Presionamos el botón Finish y de esa manera hemos finalizado lo que corresponde la creación de la base de datos. ¿Cómo y en dónde lo identificamos o lo podemos visualizar? Nos vamos a ir a esquemas y automáticamente nos vamos a poder dar cuenta que tenemos BD prueba, que sería el nombre de nuestra base de datos, el cual nosotros asignamos anteriormente. De esta manera hemos visto que el proceso es correcto y hemos creado lo que es ya la primera base de datos dentro de MySQL. Posteriormente le vamos a dar un clic y de esta forma tenemos en la parte
de B de prueba, que sería nuestra base de datos en negrilla, que ya está seleccionada la base de datos, valga la redundancia. Lo único que corresponde es, para comenzar a crear tablas y otros elementos que vamos a estar viendo posteriormente, vamos a escribir el código en donde dice query 1. De esta manera nosotros vamos a estar escribiendo, valga la redundancia una vez más, todo lo que corresponde a código para poder crear ciertos elementos dentro de MySQL. De esta manera hemos aprendido a crear bases de datos de forma gráfica utilizando lo que es la barra de herramientas que posee ya directamente MySQL. Ahora vamos a proceder a crear una base de datos por medio de código, y de esta manera vamos a poder hacer una diferencia para que ustedes posteriormente puedan utilizar este mismo sistema o este mismo proceso para crear las bases de datos, sea de forma gráfica o sea por medio de código. A continuación voy a explicar cómo se va a realizar el proceso por medio de código. En este caso voy a cerrar el query que yo tengo abierto en este momento, y si ustedes únicamente tienen exactamente lo que ven en pantalla, basta con dar un clic a este icono para crear lo que es ya directamente un SQL file, y de esa manera escribir el código que corresponde a la base de datos que vamos a crear por medio de código. La sintaxis que vamos a estar utilizando es la siguiente. Vamos a colocar o escribir create database, y por último vamos a establecer o vamos a escribir el nombre de nuestra base de datos. En este caso voy a colocar nuevamente bd y le voy a colocar aquí prueba 2. Recordemos que para finalizar este código es necesario colocar un punto y coma para que de esta manera se pueda aplicar el proceso de la sintaxis. Muy bien, ya por último, para finalizar y poder crear la base de datos que tenemos en pantalla, basta con seleccionar exactamente lo que nosotros necesitamos que se vaya a crear. En este caso, como nada más hemos escrito la sintaxis de una base de datos, por lo cual vamos a seleccionarlo de esta forma. Y por último nos vamos a posicionar exactamente en este icono que es execute, que sería prácticamente ejecutar lo que nosotros tenemos escrito como sintaxis. De esta manera nosotros hemos finalizado lo que es la creación de la base de datos, y en la parte inferior nos podemos dar cuenta que ha sido prácticamente satisfactorio lo que es la creación de la base de datos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Al momento de que nosotros creamos la base de datos, podemos darnos cuenta que aparece lo que es un pequeño chequecito de color verde, indicando de que ya se hizo con éxito el proceso de la creación de la base de datos, por lo cual vamos a realizar lo siguiente. Muy bien, lo último que nos resta para visualizarlo en los esquemas es actualizarlo, y de esta manera lo vamos a realizar. Nos vamos a posicionar exactamente en este icono de actualización, y al momento de dar un clic vamos a poder visualizar que en la parte de acá, voy a minimizar esto, en la parte de acá tenemos ya nuestra creación o nuestra base de datos que acabamos de asignar, llamada como prueba 2, y de esta manera nosotros ya tenemos creada la base de datos por medio de código. Muy bien, ahora ya hemos aprendido a crear bases de datos por medio de gráfica, que en este caso es por medio del icono, y también por medio de código. De esta manera hemos aprendido a utilizar o crear la base de datos de dos formas diferentes. Ahora lo que nos resta es eliminar tanto la base de datos de forma gráfica como también por medio de código, por si han dado caso suele suceder de que a veces nosotros estamos creando el proceso de la base de datos y resulta de que no nos gusta, o en este caso la instrucción no es la que nosotros acabamos de crear, y por lo tanto necesitamos eliminar lo que nosotros ya hemos hecho, por lo cual nosotros vamos a utilizar este proceso para poder eliminar tanto de forma gráfica como también de forma, en este caso de código, las bases de datos. Es decir, vamos a poder eliminar este proceso de dos formas diferentes como nosotros lo hemos creado anteriormente. Así de que de esta manera vamos a hacerlo de forma gráfica. Muy bien, ahora lo que vamos a realizar es, vamos a eliminar en este caso B de prueba, que sería nuestra primera base de datos por medio de gráfica.
Le vamos a dar clic derecho encima y vamos a escoger donde dice Drop Schema. Le damos un clic y de esta manera vamos a elegir la segunda opción donde dice Drop Now, que sería prácticamente eliminar en este preciso momento. Y de esta forma tan sencilla y práctica hemos eliminado lo que es la base de datos de forma gráfica. Ahora vamos a hacer el siguiente proceso de eliminación de la base de datos que hemos creado anteriormente por medio de código. El proceso es el siguiente. Para poder eliminar exactamente la base de datos por medio de código, vamos a darle clic después del punto y coma, vamos a bajar 2 espacios y vamos a escribir la sintaxis drop database, seguido de ello el nombre de la base de datos que nosotros creamos anteriormente. En este caso es BD prueba 2. Recordemos que siempre vamos a finalizar con lo que es un punto y coma. Ya por último, para finalizar debemos de seleccionar exactamente esta sintaxis para que de esa misma forma se pueda aplicar el proceso de eliminación de la base de datos. Si nosotros no seleccionamos exactamente esta sintaxis, al momento de dejarlo de esta manera y presionar exactamente Execute, estaríamos creando ciertos errores dentro de MySQL, por lo cual nosotros necesitamos que se ejecute exactamente este proceso de sintaxis y es por ello de que nosotros lo vamos a seleccionar de esta manera y por último presionamos el botón Execute. De esta manera se ha finalizado lo que es el proceso de eliminación y lo podemos corroborar en la parte inferior en donde dice exactamente Drop Database BD prueba 2, el cual ha sido eliminado de esta manera. Por último, si nos damos cuenta, en la parte de esquemas ya no tenemos exactamente la base de datos que creamos anteriormente y de esta manera hemos aprendido a crear bases de datos de forma gráfica y por medio de código, como también eliminar las bases de datos de forma gráfica y por medio de código. De esta manera finalizamos con lo que es la clase del día de hoy y posteriormente vamos a estar realizando el proceso una vez más de la creación de base de datos, pero ahora le vamos a incluir lo que son las tablas dentro de MySQL Workbench. Asimismo, finalizamos lo que es el proceso de la creación de las bases de datos de 2 formas diferentes. Hasta luego.